Hola, bienvenidos a nuestro blog de operaciones unitarias. Nosotros somos estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí. Somos el grupo número 3 y está conformado por Las Flores Melina, Lor Salvatierra Dina y quien les habla Mendoza Melanie. El día de hoy les vamos a presentar lo que corresponde a nuestro proyecto del primer parcial. Nuestro tema va a estar basado en una simulación de un sistema de una tubería en serie. Esto ya que operaciones unitarias viene siendo una materia sumamente práctica, por lo cual es importante y necesario complementar la apreciación del conocimiento a través de la realización de proyectos. Esto con el fin de mejorar el desenvolvimiento eficaz para nosotros como estudiantes y por supuesto para mejorar en una competencia laboral. Bien, como introducción podríamos decir que, según lo aprendido en clases, la mecánica de fluidos es la parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento. El estudio de esta nos ayuda a comprender la complejidad del medio natural y asimismo a mejorar el entorno, ya que está presente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en las utilizaciones de las bombas en las casas o los reservorios en tanques elevados. En sí, lo que buscamos como grupo en un objetivo general es simular un ejercicio práctico de sistema de tubería. Esto, como ya lo mencioné, con la finalidad de reforzar la metodología de estudio, tomando en cuenta y ayudándonos con los conceptos hidráulicos prácticos que hemos adquirido mediante la dictación de la materia de operaciones unitarias. Como objetivos específicos buscamos plantear una praxis ingenieril la cual esté detallada en un sistema de bombeo hidráulico en serie, el cual cuente con la presencia de válvulas, tuberías, bombas, reservorios, entre otros. Otro objetivo a perseguir es la identificación de los datos propuestos dentro del ejercicio utilizando sus respectivas unidades de medidas. También buscamos modelar el diseño propuesto en 3D en un software de alta calidad. En este caso utilizamos el SketchUp, esto para realizar un mejor entendimiento del mismo. Bien, para ello pasaré a explicarles algunos conceptos bases que utilizamos para la elaboración del mismo. En primer punto tenemos la definición del sistema de bombeo, el cual consiste en ser un conjunto de elementos que permiten el transporte a través de tuberías y almacenamiento temporal de los fluidos. Esto de forma que cumplan las especificaciones de caudal y presión, las cuales son necesarias en los diferentes sistemas y procesos. Las bombas. Las bombas son aquellos elementos que aportan energía para vencer las pérdidas de carga y también la diferencia de altura entre dos puntos. Estas bombas lo que hacen es forzar al fluido a circular en un determinado sentido. Las bombas centrífugas son considerados los dispositivos de bombeo que son más utilizados en el mundo hidráulico. Las bombas están compuestas por ciertas partes. La carcasa, que es la parte exterior de la bomba, la cual cumple una función de convertir la energía de velocidad impartida al líquido por el impulsor en energía de presión. Esto se lleva a cabo mediante la reducción de la velocidad por un aumento gradual del área. Los impulsores están considerados como el corazón de la bomba centrífuga, ya que es aquel que se encarga de recibir el líquido y por tanto impartir una velocidad de la cual va a depender la carga producida por la bomba. Los anillos de desgaste cumplen una función fácil, ya que son baratas de remover en aquellas partes en las que por la holgura siempre el desgaste se da. Las estóperas y los empaques. Estos son elementos que sirven para evitar el flujo hacia el líquido del bombeado, esto a través del orificio por donde pasa la flecha de la bomba. La flecha, como ya lo mencioné, la flecha es el eje de todos los elementos que giran en la bomba centrífuga, esto transmitiendo además el movimiento que imparte la flecha del motor. Los cojinetes son aquellos que sirven de soporte a la flecha de todo el rotor, esto en un alineamiento de una manera correcta en relación con las partes que se encuentran de forma estacionaria y soportan lo que son cargas radiales y axiales que pueden darse en las bombas. Y por último, la base, que es aquella que sirve de soporte en la bomba, ya que sostiene todo el peso que carga ella. La clasificación de las bombas se puede dar en 6 tipos. Una de ellas es la dirección del flujo. Esta puede darse de forma radial, axial o mixta. Por otra parte, tenemos la que se clasifican por su posición del eje. Esta puede darse de forma horizontal, vertical o inclinada.
También se puede dar por el diseño de la coraza, es decir, la forma. Se pueden dar en formas de volutas y en formas de turbinas. Otra parte es por el diseño de la mecánica de la coraza. Estas pueden darse axialmente bipartidas y también radialmente bipartidas. Y por último, se pueden subclasificar por su forma de succión. Puede ser ya sea sencilla o sea doble. Otro punto considerable a explicar es el sistema de las tuberías. Este resulta ser el método más común para transportar fluidos de un punto a otro. Las tuberías de sección circular son las que se utilizan con más frecuencia, ya que esta forma no solo ofrece una mayor resistencia, sino que también ofrece una mayor sección transversal para el mismo perímetro exterior que cualquier otra forma. En cualquier sistema de tuberías se pueden presentar ya sean cálculos de pérdidas, comprobaciones de diseños y también diseños de las tuberías. Siempre tratando de llegar a sistemas determinados en que a partir de tener algunos datos se pueden conseguir n incógnitas para poder resolver n ecuaciones. El transporte de fluidos lo que requiere entonces de la elaboración de redes pueden ser en varios tipos. Las tuberías en serie, que son aquellas que escogimos para realizar nuestro proyecto, las tuberías en paralelo, las tuberías ramificadas y las redes de tubería. Enfocándonos más en nuestro proyecto, las tuberías en serie se dicen que están en serie si son conectadas extremo con extremo, de forma de que el fluido circule en forma continua sin ningún ramal. Por la ecuación de continuidad, el caudal que circula por un conjunto de tuberías en forma de serie se mantiene constante a lo largo de todo el sistema y se cumple con las siguientes condiciones. El caudal Q es el mismo a lo largo de toda la conducción, es decir, que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2 y este va a ser igual al caudal 3 y quiere decir que va a ser igual a n caudales. Entonces, la pérdida de toda la conducción es la suma de las pérdidas de carga de todos los diámetros, como podemos observar en la ecuación. El problema que a veces suele presentarse en las tuberías en serie se da cuando existen distintos diámetros y rugosidades. Entonces se requiere determinar el diámetro equivalente de esta. La influencia de las pérdidas de cargas locales se considera despreciable o a menos que las longitudes fuesen muy pequeñas. A continuación, mi compañera. Bueno, aquí tenemos, les voy a hablar un poco sobre la descripción del caso. En este caso se pide calcular el caudal óptimo y la potencia requerida para extraer agua de un tanque de almacenamiento con un sistema de tubería en serie, la cual usaremos la fórmula de Bernoulli, y el proceso está dividido en dos casos. Bueno, tenemos una bomba centrífuga que se encuentra bombeando hasta la ducha de un baño ubicada en una cancha de básquet, como es el caso 1. Y en el caso 2 obtenemos la reubicación de la misma ducha a la orilla de la piscina. Aquí tenemos el caso 1. Comenzamos con la descripción del proceso. Podemos observar que la bomba de agua es trifásica PK60MD de 0.5 HP. Tiene la característica de funcionar fuera del agua. Su uso es para aguas limpias. Es una bomba silenciosa, por lo cual el uso es doméstico. Y es una buena opción, por eso decidimos obtener la aquella bomba. Posee una entrada de autoaspiración de la bomba, quiere decir que por dentro absorbe el agua, y la otra salida de expulsión donde empuja el agua por el circuito. Bueno, como podemos ver, esta está conectada con un tanque de metro cúbico, la cual podemos observar que el material, bueno, podemos ver, aquí está el tanque del metro cúbico. Vemos que la tubería es de material PVC, cloruro de polivinilo, que es resistente al agua y es muy fácil de trabajar con herramientas básicas de bricolaje. Es uno de los materiales de construcción tiene una larga vida útil, y pues aquí tiene una longitud de 19,8 metros lineales, por lo que estamos trabajando en serie, ¿no? Y contamos con 12 codos, y esta envía el fluido hacia la ducha de la cancha, como podemos observar, que está a un lado de la cancha de básquet, que podemos percibir.
Tenemos el caso 2, que esta sería la cisterna y la ducha en la piscina. La cual sería, o sea, en esta estamos considerando cambiar de bomba, pero por lo tanto vamos a observar y utilizar la misma bomba para ver la potencia del fluido a la ducha del área de la piscina. Seguimos utilizando el mismo material de tuberías, que es el PVC de media pulgada, y aquí podemos ver el recorrido que está haciendo hasta llegar a la ducha de la piscina. Esta sería la ducha en la que, de la piscina, la que recorre el segundo caso. A continuación, mi compañera va a explicar las fórmulas que vamos a usar en este proceso. Bien, pasaré a explicarle cada una de las fórmulas que utilizamos para la realización de nuestro ejercicio, nuestro proyecto. Como primer punto tenemos la ecuación de Bernoulli, la cual nos permite iniciar en el estudio de la dinámica de fluidos, especialmente en aquellos que se mueven a través de conductos y tubos. Esta ecuación está basada principalmente en la conservación de la energía. La ecuación de Bernoulli también nos resulta una herramienta fundamental para tomar en cuenta los tres tipos de energía que están presentes en todo sistema, como lo son la energía cinética, la energía potencial y el flujo de energía. Entonces, su ecuación nos quedaría como la presión 1 sobre el peso específico más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por gravedad. Esto se suma la altura en el punto 1 más la altura manométrica menos la sumatoria de las pérdidas. Entonces, esto va a ser igual a la presión en el punto 2 sobre el peso específico más la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2 gravedad más la altura en el punto 2. Como segundo punto tenemos la fórmula para determinar el caudal. El caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto, ya sea esto una tubería, una cañería, un río o un canal, por unidad de tiempo. Se dice que normalmente se identifica con el flujo volumétrico o el volumen que pasa por un área dada en unidad de tiempo. Entonces su ocasión nos quedaría como el caudal va a ser igual a la velocidad por el área. Entonces, despejando esta fórmula, utilizamos para la determinación de la velocidad, en donde nos dice que la velocidad es igual al caudal sobre el área, lo cual se puede despejar como la velocidad va a ser igual al caudal sobre pi por diámetro al cuadrado dividido para 4. Ya. Otra fórmula utilizada fue la de calcular el número de Reynolds. Esta ecuación nos permite caracterizar la naturaleza del flujo. Esto quiere decir que si se trata de un flujo laminar, un flujo transicional o incluso un flujo turbulento. Además, también nos indica la importancia relativa de la tendencia del flujo hacia un régimen turbulento respecto de uno laminar y la posición de este estado dentro de una longitud determinada. Su ecuación nos queda como el número de Reynolds va a ser igual al volumen por el diámetro por la densidad dividido para la viscosidad dinámica. El coeficiente de rugosidad nos queda, esto va a ser igual al diámetro sobre la rugosidad. El factor de fricción, o también conocido como el coeficiente de resistencia de Darcy-Weisbach, resulta ser un parámetro adimensional que va a depender del número del Reynolds y de la rugosidad relativa. Entonces, esta nos queda que va a ser igual a 0,25 dividido para logaritmo de 1 sobre 3.7 multiplicado por el diámetro sobre la rugosidad. A esto se le multiplica 5,74 dividido para el número de Reynolds elevado a 0,9. Todo esto elevado al cuadrado. También utilizamos lo que fue la fórmula de la pérdida de cargas. Esta nos dice que el flujo de un líquido en una tubería siempre viene acompañado de una pérdida de energía, la cual suele expresarse en términos de energía por unidad de peso de fluido circulante. Quiere decir las dimensiones de la longitud. Está denominada habitualmente como la pérdida de carga. Si hubiese un caso que fueran tuberías horizontales, la pérdida de carga se manifiesta como una disminución
de presión en el sentido de flujo. Entonces su fórmula nos quedaría como la pérdida de carga va a ser igual a las pérdidas mayores de la tubería más las pérdidas menores, pueden ser las válvulas, los codos, entre otros accesorios. A esto se le suma las pérdidas de entradas y salidas. A continuación, mi compañero les va a explicar la utilización de cada una de las fórmulas para la resolución de nuestro ejercicio. Prosiguiendo con nuestro caso de estudio, vamos a realizar el respectivo cálculo del ejercicio, donde lo que se requiere es calcular el caudal óptimo y la potencia requerida para extraer el agua desde el tanque de almacenamiento que tiene un volumen de 1 metro cúbico, con la ayuda de un sistema de tubería en serie que está dividido en dos casos. En el primer caso es desde donde se hace la primera succión hasta el baño que está ubicado a un costado de la cancha, y el segundo caso es la parte de la succión hasta la parte donde se encuentra ubicada la piscina. Estos son nuestros dos casos. Bueno, cabe recalcar que la bomba que se va a utilizar es una de marca Pedrollo de 0,5 HP con un modelo trifásico PK60MD, su nombre. Bueno, posterior a eso sabemos que la tubería está hecho del material de PVC. El fluido que va a fluir es el agua y la parte de salida va a ser la ducha en ambos casos. Y lo que va a cambiar es un poco la longitud al momento de hacer la respectiva reubicación, como lo exige el caso. Entre el proceso tenemos dos casos, donde primero va sistema ducha, que se va a considerar la bomba de modelo trifásico, mientras que en el segundo caso o en el segundo inciso se considera cambiar la bomba de modelo trifásico PK60MD a una PK60. Y nuevamente tenemos que calcular lo que es la potencia requerida y el caudal óptimo en este segundo apartado. El formulario a utilizar ya fue previamente explicado por mi compañera, donde vamos a utilizar las fórmulas de la ecuación de Bernoulli, la fórmula del caudal, el cálculo de la velocidad, el número de Reynolds. Tenemos también el coeficiente de rugosidad de la tubería, un factor de fricción en la tubería de PVC, y el cálculo de las pérdidas dentro del sistema de la tubería, donde va a estar las pérdidas mayores y las pérdidas menores, como también las pérdidas tanto en entrada y en salida. Vamos a realizar los cálculos en el primer caso. En el primer caso, donde tenemos los siguientes datos. Tenemos una diferencia de altura de 3,6 metros, un diámetro de tubería de 0,0160 metros, una gravedad estandarizada de 9,8 metros sobre segundo, tenemos el valor de pi, una viscosidad dinámica o μ de 0,01003, tenemos también una rugosidad de 1,5 por 10 elevado a la menos 6 metros, una densidad del flujo de 998 kilogramos metros cúbicos, un caudal establecido por la tabla de la bomba, que es de 0,004 metros cúbicos sobre segundos, el peso específico del agua, que esto ya a la temperatura que se encuentra es de 9.780 newton metros cúbicos. También tenemos los datos sobre las pérdidas en el sistema, de lo que es el sistema de la cisterna hasta la ducha, donde vamos a considerar el modelo de la bomba trifásica, donde la longitud o el cálculo de toda la longitud del sistema mostrado en el esquema del CAD nos da igual a 19,8 metros, tiene la presencia de una válvula de globo abierta, o tiene la presencia de codos, tiene salida y tiene una válvula check. Ya. Para desarrollar los cálculos, lo primero que tenemos que considerar es la ecuación de Bernoulli, ya que vamos a ver cómo se conserva la energía dentro de todo este sistema. En el esquema anterior, olvidé mencionar el conteo de los codos, que en el primer caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 codos. Y en el segundo sistema tenemos el incremento de uno más, que vendría a ser este que está aquí, porque hay una tubería más. Ya,
Proseguimos a realizar el cálculo. Vemos que en la ecuación de Bernoulli qué tenemos y qué no tenemos dentro del sistema. Lo que no tenemos fijamente son presiones, tanto una presión de entrada y una presión de salida. Tampoco tenemos una velocidad de entrada, ya que tenemos como una velocidad constante, que esta vamos a calcularla más adelante. Lo que vamos a hacer es despejar nuestra incógnita, que es la altura manométrica, donde nos indica que esta es igual a la diferencia de alturas más el cálculo de las pérdidas dentro del sistema, ya sean estas de entrada, salida, mayores o menores, más la velocidad al cuadrado de gravedad. Aquí tenemos que ver que dentro de todos los datos mencionados tenemos la ausencia de las pérdidas y tenemos la ausencia de la velocidad. Por ende, proseguimos a hacer los respectivos cálculos. Tenemos nuestra fórmula ya establecida y aquí dice 13 de los 13 codos que se encuentran dentro de este sistema en el caso A. Proseguimos a calcular, donde esto va a ser igual a la velocidad elevado al cuadrado sobre 2 gravedad más el factor de fricción. Aquí tenemos que la velocidad, la longitud de la tubería va a ser de 19,8 dividido para el diámetro de la misma, más la válvula check, que equivalía a 2,5, tenemos el valor de los codos, que es 0,81, y tenemos 13 codos, nos da igual a 10,53. Tenemos también el valor de la válvula, que es de 9,2, la válvula de tipo globo. Tenemos también la sumatoria de la salida, que es igual a 1. Ejecutando todos los cálculos matemáticos de la fórmula, tenemos que la sumatoria de estas pérdidas va a ser la velocidad al cuadrado dividido para 2 por gravedad. Multiplicando a la sumatoria en cuanto encontramos a la fricción, que es igual a 1232,88, más la sumatoria de todas estas válvulas acá, de estas pérdidas que no tienen incógnita, que es de 23,23. Una vez obtenido esto, notamos que tenemos una nueva interrogante, que es la velocidad. No podemos terminar de calcularla porque hace falta el valor de la velocidad y el valor del factor de fricción. Entonces, para poder concluir esta fórmula, necesitamos calcular la velocidad, que esta equivale al caudal atravesado en la tubería sobre el área de la misma, donde nos dice que el caudal está dentro de los datos y el área es dividido para pi por el diámetro de la válvula, que nos da un valor de 1,97. Una vez ejecutada ya esta fórmula, nos damos cuenta que nos falta el factor de fricción. Para calcular este valor, necesitamos previamente tener el valor del número de Reynolds, que este es igual al volumen por el diámetro de la tubería por la densidad del fluido dividido para el coeficiente μ. Cuando calculamos nos da un valor de 31.560,29. Ya teníamos los datos antes especificados y el que acabamos de calcular. Pasamos al cálculo del factor de fricción, donde nos indica que va a ser igual a 0,25, que divide al logaritmo de 1 sobre 3,7 por el diámetro de la tubería dividido para el factor de rugosidad, más 5,74 dividido para el número calculado de Reynolds elevado a 0,9, todo esto al cuadrado. Nos da un resultado de factor de fricción de 0,023, sin considerar los otros decimales, para hacerlo un poco más explícito. Como ya tenemos tanto la velocidad y el factor de fricción, podemos calcular la altura manométrica. En el despeje de la ecuación de Bernoulli, donde nos indica que la presión, la altura manométrica es igual a la diferencia de altura, que equivale a 3,6, más el valor que ya teníamos establecido aquí de 1232,88 por el factor de fricción, que es de 0,023, más 23,23 que nos había salido ya en los cálculos de ciertas pérdidas, más la velocidad calculada, que es de 1,97 al cuadrado dividido para 2 por 9,80, que es la gravedad. Ahí tenemos una altura manométrica de 14,16, pero aquí no acaba el ejercicio. El inciso nos dice que también teníamos que calcular la potencia requerida por el sistema y la eficiencia.
Para calcular la potencia requerida vamos a multiplicar la altura manométrica por el peso específico del fluido por el caudal establecido, que nos da igual a 55,46 watts. Esto transformándolo a HP, un HP tiene 745,7 watts, entonces tenemos que en la conversión que la potencia requerida es de 0,074. Hay que tener presente este valor. Recurrimos a hacer el respectivo cálculo en lo que es la eficiencia de la bomba, donde tenemos que dividir la potencia entregada para la potencia puesta en bomba, que esto sacamos de la tablita. Entonces dividimos 55,40 para 370. O sea, lo sacamos el valor de la tabla, pero ya posteriormente vamos a verificar que ese es el valor, donde la eficiencia de la bomba es de 0,15 o 0,149. Aquí está lo que les mencionaba en el inciso anterior, pues tenemos que la potencia puesta en bomba es igual a la altura manométrica, al peso específico por el caudal, todo esto dividido para la eficiencia de la bomba, que nos sigue dando 370 watts, o también 0,49 HP en el caso de querer estas unidades de medida. Eso en cuanto al primer caso. Para el segundo caso, nos menciona que el gerente propone, aparte de una reubicación, comprar una nueva bomba porque cree que no va a abastecer la bomba trifásica. Entonces tenemos aquí la nueva bomba, la presencia de las nuevas bombas, unos ciertos datos, o de la bomba que ya está utilizada, que está aquí. Ahora vamos a hablarles un poco sobre lo que es la curva de la bomba versus la curva del sistema. Cabe recalcar que los valores de la curva de la bomba ya estaban preestablecidas en una tabla, que está aquí como lo pueden observar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es la curva del sistema es la que ya está establecida, y la curva de la bomba es la que nosotros vamos a dibujar. Aquí tenemos la tabulación que está en la parte de arriba, en la tablita donde les mencioné. Aquí está el caudal se encuentra en minutos cúbicos sobre segundo, que nosotros acá los pusimos en litros por minutos. Y bueno, la altura manométrica se conserva la misma. Se plasman los puntos, como lo vemos aquí. Y ahora vamos a proceder a dibujar la curva de la bomba, donde tenemos que considerar los ejes en X, que es el caudal en litros por minutos, y también el eje en Y, que es la altura manométrica. Entonces hemos considerado el punto 5 y 55 en X, y en Y 21 y 3. Tenemos aquí el cálculo 5,21 y 5,3, trazamos la línea y podemos denotar que la intersección se da cuando hay una altura manométrica de 18, más o menos 19, 18, algo aproximado, y tenemos un caudal de 24. Aquí está el punto donde cruza. Podemos decir que aquí está, ¿ven? 24, y el valor que estaba acá en el eje que es 14,16, perdón, no había visto que la altura manométrica era de 15. Entonces aquí tenemos el punto de intersección. Listo, tenemos aquí los límites establecidos, aquí están eje en X y eje en Y. Todo esto nos indica que el caudal establecido o el favorecido en este caso es 0,004 metros cúbicos sobre segundos. Bueno, la potencia requerida en este sistema ha sido calculada y es de 0,074 HP, y el caudal con el que trabaja pues es este de aquí. Ahora viene la segunda parte de este sistema. Ya olvidemos la primera parte de la tubería y consideremos la segunda parte, que es cuando hay una reubicación de la cisterna hasta la ducha del baño, que se encuentra ubicado en un costado de la piscina. Tenemos altura manométrica, la diferencia de altura la conservamos, el diámetro lo conservamos, la gravedad. Aquí lo que cambia es el caudal, porque como se trata de utilizar otra bomba,
esta tabla de esta otra bomba, pues nos da otro caudal. Obviamente tenemos el peso específico del agua, aquí también varía lo que es la longitud de la tubería, que está de 32,8 metros lineales. Como lo mostré en el esquema, lo demás lo conservamos y vamos a realizar los respectivos cálculos. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es verificar qué datos tenemos y qué datos ausentamos. Otra vez se van las presiones porque no tenemos una de entrada ni de salida, no tenemos una velocidad de entrada. Se vuelve a hacer el despeje, la fórmula prácticamente es la misma. Como ya verificamos en la actividad anterior cuáles eran nuestras incógnitas, pues sabemos que tenemos que volver a calcular las pérdidas del sistema con una variación de los codos, porque los codos aumenta uno al aumentar la tubería. En este caso, bueno, aquí tenemos todo el resultado de esto de aquí. Nuevamente vemos la ausencia del factor de fricción y la velocidad. Calculamos la velocidad. Aquí tenemos con el nuevo caudal, por eso varía el resultado. Volvemos a calcular el número de Reynolds, que nos da diferente, da de 27.878,26. Volvemos a reemplazar en el factor de fricción. Tenemos que el factor de fricción es de 0,024 y volvemos a calcular en el despeje de la altura manométrica. Tenemos ya el valor de la velocidad y tenemos el valor del factor de fricción. Esta altura manométrica en este punto es de 15,12. Luego tenemos el cálculo de la potencia requerida, que multiplicamos la altura manométrica, el peso específico por el caudal. Tenemos un resultado acá de 52,26, en HP 0,070. Y calculamos nuevamente la eficiencia de la bomba para ver si esta bomba es eficiente o no, que dividimos la potencia entregada para la potencia de la puesta de la bomba y volvemos a hacer el cálculo verificando que este sí sea o no es. En el caso que no es, pues tenemos que considerar otro tipo de bomba, pero como sí es el mismo, continuamos. Y nuevamente tenemos que graficar. Tenemos la tablita de los datos de, aquí está, de la curva del sistema y tenemos también para la curva de la bomba. Aquí están los datos del sistema que ya están punteados y tenemos ahora los nuevos ejes, tanto en X y en Y, para la bomba PK60, donde hemos considerado los que están encerrados con rojo. Los iniciales cuando se encuentran y los finales. Que esto es igual cuando tenemos una bomba trifásica. En X tenemos 55 y 5, que está aquí, 55 y 5, y en el eje de las Y tenemos 3 y tenemos 21. Y cuando estamos utilizando la nueva bomba que se requiere o que podría requerirse, en el eje de las X tenemos 40 y también tenemos 5, y en el eje de las Y tenemos 5 y tenemos 38. Entonces eso pausamos a graficarlos. Aquí tenemos cuando la bomba es la PK60 y este es cuando es la PK60MD. Podemos darnos cuenta que no es necesario. Aquí vemos que con la primer bomba podemos solucionar eso. Entonces está un poco alejada, donde eso nos recomienda no cargarla e incluso podemos abaratar un poco de costos al momento de cambiarla, porque la bomba que se propuso desde el principio sí funciona. Aquí están los datos calculados. Cabe recordar que aquí los valores del caudal están en metros cúbicos sobre segundo y nosotros los hemos transformado en valores de litros por minuto. La altura, bueno, va a ser la misma, aunque aquí tiene un poco de decimales. Y volvemos a hacer el cálculo donde el caudal que se va a requerir es de 0,00353 metros cúbicos sobre segundos. Aquí tenemos unos valores que están coloreados, que estos nos indican el punto de intersección entre las gráficas. Aquí tenemos un valor que es de 38,5, perdón, es de 5 en el eje de las X, y bueno, el otro valor en el eje de las Y, y acá también tenemos
otro valor, está aquí, como lo podemos analizar, y acá tenemos 5.21, entonces como que no, es preferible quedarnos con la bomba que ya tenemos. Eso es lo que recomendamos, le recomendamos al gerente que no cambie a otra bomba porque la bomba que ya tiene sí la abastece. Como conclusión, pues el caudal con el que trabaja todo el sistema de tubería en serie de la ayuda de la bomba de modelo Pedrollo PK60MD es de 0,00353 metros cúbicos sobre segundo y el caudal con el que trabaja la otra bomba PK60 es de 0,000416 metros cúbicos sobre segundo. Y cuando hicimos el análisis de la comparación de la curva, pues denotamos que no es necesario cambiar la bomba, que está hasta un poco más alejada, un poco más allá de todos los cálculos requeridos y de la cantidad de agua que va a atravesar por la tubería. Entonces recomendamos que sí se mantenga la misma, no es necesario cambiarla. En cuanto a conclusiones, tenemos como grupos y generalizados de todo este caso de estudio, pues es que es muy importante realizar estos tipos de actividades, ya que ponemos en práctica todos los conocimientos adquiridos dentro de la materia, a lo menos en lo que fue el primer parcial. Es de mucha importancia porque solidifica y fomenta bastante lo que es el desarrollo práctico y como estudiantes de ingeniería, pues es de gran ayuda. Y en cuanto a conclusiones del proyecto, en cuanto a cálculo, es lo que ya les mencioné, que no es necesario cambiar una bomba y que esto lo determinamos porque la potencia requerida en ambos sistemas es casi similar, que es de igual a 0,0700 HP, entonces no hay como mayor cosa que varíe. Eso ha sido todo y muchas gracias.